Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, y acabamos en esta mañana el capítulo 8 de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de haber hecho las maravillosas afirmaciones de los versículos 28, 29 y 30, el apóstol Pablo nos comienza a interrogar, y las 5 preguntas que vamos en esta mañana a estudiar, no hay nadie, ninguna criatura, ni en el cielo ni en la tierra, que se atreverían a contestarlas. Las 5 preguntas que hace el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo, repito, nadie se atrevería a poder contestarlas. Vamos a ver la primera pregunta en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, primera pregunta, ¿quién contra nosotros? Quiero que noten ustedes que si se hubiera preguntado solamente ¿quién contra nosotros?, nos reiríamos y nos moriríamos de carcajadas. ¿Cómo que quién contra nosotros? Tenemos al diablo, tenemos al mundo, tenemos a la carne, tengo a mi suegra, bueno, sobran personas que estén contra nosotros. Pero quiero que vean que la sentencia no es solamente ¿quién contra nosotros?, sino que le antecede una frase y dice, si Dios por nosotros, ahora sí, ¿quién contra nosotros? No está preguntando que quién está contra nosotros, sino está preguntando realmente ¿quién podrá vencernos? Claro que tenemos muchos enemigos, tenemos familiares, tenemos, sobran los potestades y los principados que están constantemente atacándonos, pero la Biblia nos muestra claramente que si Dios está de nuestro lado, si realmente Él entregó a su Hijo por nosotros, entonces no hay nadie, ni la carne, ni el diablo, que puedan jamás vencernos. En el versículo 32 dice la segunda pregunta, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nuevamente, fíjense ustedes que Jesús hubiera preguntado, ¿no nos dará también Dios todas las cosas? Podríamos dudar y dar una respuesta equivocada, pues necesitamos ciertamente tantas cosas que nos hacen falta. ¿No es verdad? Pero tampoco se presentó la pregunta de esta manera, sino que dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero hay una pregunta que debemos hacernos, ¿de veras nos hacen falta cosas? ¿De veras necesitamos algo? Y si no las tenemos, ¿será porque Dios no querrá dárnoslas? Para despejar estas dudas, se nos dice en primer lugar, que Dios no nos entregó $1,000,000, ni un carro último modelo, ni un apartamento o un condominio en la mejor zona residencial de México. Dios no nos dijo, ahora sí, van a ver cuánto los quiero, mijitos, te voy a comprar tu motocicleta Ninja y tu Kawasaki, y en eso te voy a demostrar mi amor. El papá es un tonto porque está demostrándole su odio al niño. Cuando un papá quiere comprar al niño o demostrarle al niño su amor a través de dinero y a través de regalos y no a través de su liderazgo y dirección espiritual, el papá no sabe realmente lo que es el amor. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio $1,000,000.
porque de tal manera, y en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que desde que nos convertimos no nos ha hecho falta nada. Todo nos regaló un coche, a todos nos regaló una casa, y toda la iglesia de Dios está agradecidísima con Dios, porque su amor se lo demuestra con el dinero y la cuenta que nos puso en el banco. No, queridos amigos. La Biblia nos muestra que aquello que Dios nos dio, ni más ni menos, fue la vida de su propio Hijo Jesucristo. No había otra cosa en el universo. No podría haber ninguna galaxia que nos entregara o que nos regalara, ningún planeta, ninguna nube, ninguna estrella que pudiera realmente satisfacernos. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Lo entregó. Esta entrega de Dios, esta forma en que Él se vacía hacia nosotros en la persona de su Hijo, es en la forma en que nos dice: los amo. Ahora nosotros debemos de saber lo siguiente. La Biblia nos repite constantemente esta gran verdad para que nosotros sepamos que en vista de que Dios nos ha entregado lo más valioso que Él tiene a su Hijo, quien es el creador del universo, el que tiene el poder de todas las cosas y en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría y el conocimiento, ¿qué otra cosa podemos necesitar aparte de Jesús? ¿Qué otra cosa podemos necesitar fuera de Él? Realmente nosotros con Dios somos la mayoría. Tú puedes tener todas las cosas materiales satisfechas en tu vida, pero si no tienes a Dios, estás solo. Y nosotros podemos quedarnos sin nada material, pero si tenemos a Dios, tenemos todo. Aquel que tiene todo y no tiene a Dios, no tiene nada. El que no tiene nada, pero tiene a Dios, lo tiene todo. ¿Lo pueden ustedes comprender? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces, si ahorita no hay cosas materiales que Él nos ha dado, ese coche que quieres, ese viaje, ese departamento, significa realmente que no lo necesitas. No es porque digas, es que yo creí que me amabas, es que Dios nos muestra su amor a través de darnos cosas materiales, nos muestra su amor, haciéndonos sentir su presencia en el momento de nuestra angustia, de nuestra soledad, de nuestro sufrimiento. Pablo dice: estoy enseñado. No necesito tener riquezas, sino que sé vivir humildemente. Estoy perseguido, desamparado, cuarteado, golpeado, en varas, perseguido, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo descubrió que ni su enfermedad, ni la persecución, ni nada él podía necesitar. Le bastaba la gracia de Dios. Encontramos nosotros, en tercer lugar, la tercera pregunta, en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Al igual que las dos preguntas anteriores, esta pregunta no está sola, pues se contesta: Dios es el que justifica. ¿De qué podríamos nosotros ser acusados? ¿De qué podríamos ser acusados antes de ser cristianos? Bueno, antes de ser cristianos, las acusaciones contra nosotros eran graves. Vean ustedes, en primer lugar, nuestra conciencia nos acusaba. El problema que los psiquiatras y los psicólogos están tratando con la gente es culpa. Nada más, culpa. Y la culpa, ni un viaje a las Bahamas, ni pastillas ecuaniles, ni tampoco un viaje a Europa pueden quitártela, más que la sangre preciosa de Jesucristo. Lo que le impide al hombre disfrutar el dinero, lo que le impide al hombre ser feliz, lo que le impide al hombre poder tener razón y propósito en la vida, es su relación y su comunión con Dios. Ahora nosotros también podríamos ser acusados por Dios. Dios nos acusaba antes de ser cristianos, que éramos reos de juicio eterno. Sí, amigo, sí, amiga, si tú no tienes a Cristo en esta mañana, Dios te acusa y su ira está sobre de ti y eres reo de juicio eterno. Si tú murieras, la acusación contigo sería: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. También podríamos ser acusados por el enemigo de nuestra alma. Dice en Apocalipsis 12 que el diablo día y noche está tratando de acusarnos, pero ahora tenemos a un abogado intercesor. Pero ¿saben una cosa? Ahora que hemos recibido a Cristo, hemos pasado de muerte a vida. En segundo lugar, hemos sido declarados justos delante de Él. Dios dice: eres justo, nadie te puede acusar. Ya aquí están tus cargos que estaban en contra de ti, los rompo. Yo soy el juez, ahora vete a vivir una vida de paz, una vida sin una conciencia que te atormente, una vida donde tú sabes que tus pecados han sido emblanquecidos, tal como la propia lana. ¿Cuántos de ustedes eran adúlteros antes de venir a Cristo? ¿Cuántos de nosotros éramos borrachos, o en drogas, o fornicarios, o asesinos, o fraudulentos? Ahora hemos sido justificados, hemos sido limpiados, hemos sido
emblanquecidos por la sangre del Cordero. Y ahora dicen Hebreos que hemos sido limpiados de la conciencia del pecado. Ahora no tienes por qué atormentarte ya. Lo que hiciste antes de ser cristiano, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios dice, eres justo. Y si yo digo que eres justo, ¿quién podrá acusarte delante de mí? Ahora también nuestra conciencia ha sido limpia contra nosotros y no hay nadie, repito, que nos pueda acusar. En el versículo 34 encontramos la cuarta pregunta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra vez, ¿cuántas personas tratan de condenarnos? ¿Nuestros enemigos? Nuestro propio corazón, nuestra conciencia nos tratan de condenar. Recordemos que cuando nos asalten dudas, y cuando el diablo te diga, joven que me escucha, tú eres un hipócrita, tú ni siquiera debes regresar el domingo a la iglesia, repríndelo en el nombre del Señor y dile, Padre Santo, confieso mi pecado delante de ti, he abusado por mi novia, la he manoseado, he hecho esto, he hecho aquello, lávame con tu sangre y preséntate delante de él como una persona que no hay nadie que te pueda acusar. Dile al diablo, cállate, eres un mentiroso, porque Cristo ya me perdonó. ¿Cuántos de ustedes, por la tormenta de su conciencia y por la acusación que la conciencia les hace, dejan de venir a la iglesia o dejan de ir a los estudios porque dicen, no sirve para cristiano, he pecado? La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que tener la certeza que cuando vengan dudas a nuestra mente, sepamos, ya hay alguien que murió, ya hay alguien que pagó, y en base a su muerte y a su sangre y a su sacrificio, Dios me declara justo delante de Él, sin mancha y como si nunca jamás hubiera pecado. Esta es la gracia derramada de un Dios sobre criaturas pecadoras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. Y ahora comienzan a citarse algunas circunstancias adversas que pudiéramos pensar nos separarían de Dios. ¿Podrá la tribulación separarnos de Cristo? La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Quiero que veamos que primero Dios nos dice, nadie te va a condenar, nadie te va a justificar, nadie te puede condenar. Ahora, esto es en cuestión a mi relación. Pero el cristiano voltea y ve al mundo y le dice, Señor, pero en el mundo va a haber espada, a lo mejor me voy a quedar sin ropa, a lo mejor me van a perseguir, y esas cosas no me harán alejar de ti. Y Dios nos concede en su palabra, y vamos a estudiar una por una, que ningún desastre en el mundo, o cualquier cosa que enfrentemos, jamás nos podrá separar del amor de Cristo, si es que realmente somos hijos de Dios. Veamos en primer lugar la tribulación. Aquí se usó la palabra Philipsis, T-H-L-I-P-S-I-S, Philipsis en el griego. Esta palabra tribulación significa sentirse apretado, así es como cuando vas en el metro. Es una palabra que significa presión u opresión. Si ustedes ven la vida de Jesús, siempre estuvo bajo ¿qué? Presión. Donde quiera que iba, lo presionaba la gente. Por las multitudes, a veces porque era muy famoso, pero cuando no era la presión de la gente, era la presión de los fariseos. Siempre, donde iban los fariseos, lo acechaban, ideaban, planeaban, estaban buscando la forma de arrancarlo, estaban buscando la forma de entregarle a la cruz del Calvario. Cristo fue un hombre que vivió bajo presión. Veamos la historia de Moisés. Fue un hombre que siempre estuvo bajo presión. Chismes y gritos y chismes y gritos y chismes y gritos. 40 años, pobre Moisés. Tuvo que ser preparado 40 años antes, haciendo pesos como Rambo, para poder enfrentarse con todo este pueblo tan terco y tan testarudo. Vean la vida del apóstol Pablo. Fue un hombre bajo presión. Moisés, Cristo, Pablo y nosotros, si no tuviéramos al Señor, estaríamos en el hospital psiquiátrico. ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién puede ser pastor de una congregación como esta de 600, 800, 5,000 almas como Moisés con 2 millones de personas? En sus 5 sentidos. No volvemos locos, estaríamos tomando panillos todos los días los pastores. Pero la Biblia nos muestra claramente que ninguna presión nos puede separar del amor de Dios. Todos los santos que han existido han sido perseguidos y han sido puestos bajo presión. Pero la Biblia dice, nadie, ninguna presión que sientas te puede separar de mi amor.
El día que yo me sienta desfallecer y que yo como líder diga, ya me cansó la iglesia, ya me cansó aquello, mi desesperación tiene una raíz, mi falta de comunión con Dios. La Biblia dice, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En segundo lugar se presenta la angustia. Aquí tenemos la palabra griega, stenochoria, ST al principio. Y la angustia, la definición griega de esta palabra es intranquilidad interior profunda. Creo que la angustia es una sensación de lo más horrible que cualquier ser humano pueda experimentar. Ustedes saben a qué se refiere. Ese sentimiento dentro de ti que a veces ya no puedes ni respirar, a veces pides un patín de grosería, sientes que el corazón se te sale, sientes una cosa aquí dentro que te angustia. Esa intranquilidad que no te deja vivir en paz contigo mismo, que te vuelves irascible, que te vuelves iracundo, que te vuelves enojona, que te quita la paz en tu familia, que te quita la paz con tus amigos. Esa angustia nos podrá separar del amor de Dios. Bueno, ciertamente el cristiano puede ser presa de esa angustia. Sí podemos, porque el cristiano no es un querubín. Muchas veces han venido esas sensaciones a mi propia vida, donde me siento incapaz de resolver el problema, donde me siento inútil, donde digo con un hijo, con una hija, y yo me momento no sé qué hacer, ya no puedo golpearla, no puedo arrastrarla, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Se siente uno que llegó uno al límite de sus fuerzas. Ahí es el momento de irnos a la recámara a orar. Y esa intranquilidad, esa cosa que dentro comenzamos a sentir que se vuelve a hacer un infierno en nuestra vida, tenemos que sacarla y tenemos que ponerla en la cruz y decirle, Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi esposa, aquí está mi trabajo, aquí está este problema, yo no puedo hacer con él nada, lo entrego en tus manos y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Esta es la promesa de Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis angustiados. La angustia no nos podrá separar del amor de Dios, porque tenemos la respuesta para la salida. Si tienes angustia en esta mañana en tu vida, y tienes esa sensación de que y miré, y arranca, y que es porque, dice el canto que cantamos hace un momento, cuéntaselo a Dios en oración. Tenemos en tercer lugar la persecución. Aquí se usó la palabra griega diognos, con D de Daniel, y significa hacer correr o perseguir. Uno de los proverbios dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Vean ustedes aquí en este versículo, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está tranquilo y confiado como un león. Vean ustedes la neurosis del mundo y la paz del cristiano. ¿Ven la diferencia? El que no es cristiano está bajo una neurosis constante. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Los psicólogos podrían darnos mucha información acerca de esto. Oiga, tranquilo, llega a tu consultorio. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, señor? No sé. Huyen sin que nadie los persiga. Van a un periférico y lo meten. Y de repente los paras y se le pareció un ángel. Luego, señor, baja, ¿cuál es su prisa? Es que yo soy acelerado. Así soy acelerada. ¿Se dan cuenta? La persona que no tiene a Jesús, o los cristianos que no viven en comunión con Dios, se aceleran. Una vez de acuerdo con un predicador, porque muchos por naturaleza somos acelerados. Yo por naturaleza soy colérico, mi temperamento es colérico, soy muy agresivo, en fin, tengo unos defectos grandísimos. Pero me acuerdo de un mensaje que oí hace algunos años, que decía un predicador, ¿ustedes pueden imaginarse a Cristo así? Vamos, espérate Pedro. Se nos hace tarde, no, papá. Y uno se puso a pensar, yo no podría imaginarme a Cristo con prisa. ¿O sí? ¿Podrían imaginar ustedes a Cristo o a los apóstoles así? No, porque esta manifestación, este aceleramiento, esta neurosis es falta de confianza en Dios. Cristo nunca tuvo prisa. ¿Cómo me costó a mí aprender esto?
Me acuerdo cuando venía por Navaca a los estudios todavía hace como 2 años, y venía el tráfico, y hasta por las banquetas me quería subir para llegar aquí a rápido. Me acuerdo que uno de mis hijos me dijo: papá, qué prisa, ¿tú no sabes que el tráfico está en manos de Dios y que Él quiere que llegues tarde? Pues es una circunstancia que está en contra de tu propio plan. Entonces reconoce a Dios en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Tranquilo, me dijo mi hijo, tranquilo, papá, si llegamos 2 horas tarde, Dios no quería que predicaras, pero no te mates por llegar a tiempo. Tranquilos, tranquilo, el Señor está al control. Esa persecución que desate el mundo contra nosotros no nos podrá separar del amor de Dios. Veamos el Salmo 37 y veamos algunos principios acerca de esa persecución, de esa neurosis que nos puede asaltar y agarrarnos desprevenidos. Dice el Salmo 37, versículo del 12 al 15: maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. En esta promesa que encontramos en este salmo, nos muestra que la gente que no es cristiana, la palabra maquinar en el versículo 12 significa desarrollar estrategias o métodos de la mente. Los impíos y los malos planean, se juntan y hacen juntas o en su mente maquinan hacernos el mal. Pero todos los pensamientos, tanto de las hormigas como de los armadillos y de los tlacuaches, Dios los conoce. ¿Cuánto más no conocerá los pensamientos de nuestros enemigos? Entonces dice la Biblia que cuando los caminos del hombre les son agradables a Dios, Dios hace a los enemigos del hombre estar en paz con Él. Dios es nuestro escudo, nuestra roca fuerte, nuestro castillo. No nos vengemos nosotros de nuestros enemigos, a nadie le paguemos mal por mal. La persecución más cruel que pudiera el mundo desatar contra nosotros está permitida porque hay un Dios en el cielo que lo está permitiendo. Él es el que pelea por nosotros. Nunca la persecución nos podrá separar del amor de Dios. Encontramos también en los Hechos, capítulo 23, otro ejemplo de esta persecución. Y aquí encontramos al apóstol Pablo diciéndonos lo siguiente, Hechos capítulo 23, del 10 al 11. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El apóstol Pablo llegaron momentos en su vida donde se encontraba como en esta ecuación, donde literalmente, si los soldados no hubieran llegado con sus escudos y con sus lanzas a quitarles a este hombre de Dios en medio de la gente lo hubiera linchado materialmente. Dios envía a los soldados romanos, lo cuidan y el pobre Pablo llega temblando así, los soldados lo agarran y lo avientan, y en ese momento el alma de ese pobre hombre, de ese gigante de Dios, necesitaba una palabra de aliento. Pablo no tenía el Nuevo Testamento completo. Pablo no podía ir a casa y tener una biblita de bolsillo y sacarle el reclusor de Oriente y comenzar a leer palabras de consolación y de esperanza. La Biblia no había sido completada, y entonces oyó una voz que le dijo: ten ánimo, Pablo, necesito que sigas testificando, nadie te podrá hacer daño. Dios nos cuida de la persecución, su amor es más grande que el daño que nos quieran hacer. Encontramos en quinto lugar la desnudez. Dice Romanos, desnudez. Vean ustedes en 1 Corintios 4. Otra vez lo que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia. 1 Corintios 4, del 11
al 14. Hasta esta hora, dice Pablo, hasta esta hora estamos comiendo cabrito al horno, patitas de puerco a la vinagreta, caviar y champán. ¿Eso dice? No. Dice, hasta esta hora padecemos hambre. ¿Tenemos mirinda? No dice, tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija ni condominio. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Cuando yo oigo estas palabras de Pablo, junto con muchos de ustedes, cuán avergonzado me siento. Cuán avergonzado me siento, porque dice la Biblia que la desnudez no nos podrá separar del amor de Dios, pero no hay cristiano en esta iglesia que podría asegurarlo que haya sufrido. Nos pueden romper un traje y ahí tengo en la casa 2 más. Nos pueden quitar los zapatos y tenemos 2 más. Pues aquí está un hombre, dice la Biblia, que no tenía cuando le rompían su túnica una más para poder ponerte. Estaba semidesnudo por causa del testimonio de Cristo. ¿Y tú? ¿Por qué estás sufriendo ahora persecución? Muchos de ustedes ni persecución tienen. Yo soy madrina si a mi casa. Ay, hermano, me invitaron a una boda y no sé si es la madrina del lazo o la madrina de Ramos, pero me voy a quedar con la familia y me van a ver muy feo. Y le dije, lea 1 Corintios 4, del 11 al 15, para que sepa lo que es mirarla feo. Ya quisiera usted a la vez que la rompieran todo su vestido de la Richelieu que lleva, y sus joyas, y sus aretes y todo, y que la dejaran ahí fuera en la calle, fuera de la iglesia. Entonces háblenme por teléfono. Es posible que tengamos miedo de la gente. Cuando la Biblia nos muestra también en Hebreos 11, fueron aserrados, anduvieron con pieles de ovejas tapados, y todo porque decían que creían en Dios. Nuestros hermanos cristianos en el Coliseo fueron echados a los leones, fueron quemados en tiras, les fueron arrancadas las uñas, les arrancaron el pelo y la carne por causa de Cristo. ¿Y nosotros por qué estamos sufriendo? Por tus cuñados y por tus familiares. Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. No se avergüencen de sufrir por Cristo. Esa persecución no nos puede separar, ni de una ropa que nos quitaran del amor de Dios. Encontramos en este lugar el peligro. Vayamos a 2 Corintios 11 y encontramos también que el apóstol Pablo no tenía la familia en contra de él, ni los amigos de la secundaria, ni los amigos de la copa. Dice en 2 Corintios 11, del 24 al 28, de los judíos, hermanitos del siglo XX, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ustedes saben que la ley judía prohibía que se pasaran de los azotes, y por si fuera por saqueo de las moscas no les daban los 40. Por eso es 40 menos 1, o sea 39. No querían que se les pasara para no violar la ley. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Queridos hermanos del siglo XX, ¿por qué ese hombre no se dio por vencido? ¿Por qué ese hombre escribió: oh Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, yo soy pronto para ser sacrificado? Pero no tengas miedo, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no querrán oír la sana doctrina. No tengas miedo de los hombres. Sigue el ejemplo de Jesucristo, sigue su piedad. Jóvenes huyan de las pasiones juveniles.
Quítense todo deseo insano de la carne. Vivan una vida santa y pura delante de Dios, porque aquel que viene vendrá y os dará su recompensa en aquel día. ¿Qué era la fuerza motriz que motivaba a este hombre de Dios? La fuerza motriz es que el amor de Dios había sido separado en su corazón y el amor de Cristo no podía separarlo de su Salvador. Pablo era un hombre que atravesó todos los desastres que se mencionan en Romanos 8. Nosotros creo que no hemos atravesado ni dos de ellos. Y Pablo no pudo ser separado del amor de Cristo. Mientras más frío tenía, mientras más en peligro se sentía, mientras más abandonado estaba aquí en el mundo, mientras más desastres enfrentaba su vida, todos esos desastres lo único que hacían era producir un eterno, cada vez más peso de gloria y hacerle sentir que la gloria de Dios estaba más cerca de él. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cristo a su lado? ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que cuando Esteban estuvo enfrente de los verdugos y con unas caras así de Cristo a su lado? ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que cuando Esteban estuvo enfrente de los verdugos y con unas caras así de tlacuaches con dolor de estómago, todos aventándole las piedras, en ese momento Esteban abre los ojos, mira al cielo y se le produce una visión en la antesala de la muerte? ¿Y qué es lo que ve Esteban? Ve al Padre sentado en su silla y a su Hijo Jesucristo con sus manos horadadas, porque todavía las tiene horadadas, en el suelo, sentado a su diestra. Y en ese momento, antes de morir, dice después de ver esa visión: Padre, perdónalos y no les cuentes consigo ese pecado. Y voltearon los fariseos, y dice el libro de los Hechos capítulo 7, y el rostro de Esteban parecía el rostro de un ángel. ¡Qué maravilla que en el momento de la tortura Dios le dio consuelo para morir con valor! No tengan miedo ustedes de decir: ¿y qué pasaría, hermano? Yo no sé si podría ser fiel a Cristo si los soldados pararan y nos dijeran: ¿quién es cristiano? Dile al que no es cristiano para que lo matemos. No tengan miedo, hermano, recuérdenlo. En el momento del sufrimiento, recuérdenlo, en el momento del sufrimiento, Dios nos dará más gracia para sufrir por él. El día que estés enfrente de tus verdugos, seguro que los cristianos sabrán los millones que llegaban y mordían a sus hijos y les arrancaban el pelo y les arrancaban los ojos enfrente de ellos. En ese momento, ¿qué era lo que les hacía? Decir: no, mijito, por favor, no está bien, Aroncito, tú eres el mero, tú eres el rey de reyes. Aquí está mi hijo, sácame el coliseo. Ningún cristiano se salió, hermanos. Ni Tácito, ni Plinio, ni Josefo, los historiadores romanos. No hay ningún libro que narre que un cristiano se haya echado para atrás, como dicen en Jalisco, que se haya rajado. ¡Ninguno! Es más, cantaban himnos a Dios. ¿Qué era lo que les motivaba a decir: no me importa? Estoy seguro que en ese momento, así como Esteban, Dios en ese momento en Coliseo, como decía mi hijo en la mañana del devocional, les abrió los ojos de la fe y se vieron los carros de fuego y los ángeles y el mundo que les estaba esperando. Y en ese momento ni siquiera vieron a los leones. Llegó el león y ¡pum!, que le arranca el brazo y le arranca el otro. En 5 segundos estaba totalmente inconsciente por el dolor y en 10 segundos estaba en la presencia de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Esa es la fuerza que a todos nosotros nos va a llevar a la muerte, glorificando el nombre de nuestro Salvador. Encontramos también nosotros la palabra espada en último lugar, y aquí es una palabra muy interesante, porque en el griego hay dos palabras para espada. Los romanos usaban dos espadas, una corta que traían así más o menos de este tamaño. Esta espada es la que se usa en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como espada de 2 filos, y se nos dice que es la palabra griega machaira. La otra palabra en griego es la espada larga que usaban los romanos. ¿Por qué se usó en Hebreos 4:12? Y aquí en Romanos 8 la palabra machaira, o sea, una espada chiquita? Porque era la espada que cuando ya la grande se les caía y cuando ya el soldado romano no tenía la lanza, la única arma que tenían era esa espada cortita, donde comenzaban a librar la batalla más de frente. Dice la Biblia que podemos llegar nosotros a estar acorralados a tal grado que van realmente a tratar de matarnos. La espada se refiere a la muerte misma por causa del Evangelio. Hermanos de Jesús, cuando Cristo en Hechos 1:8
dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo caiga sobre ustedes y hablarán lenguas, dice. ¿Eso dice? No, dice que el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo será para ser testigos. Esta palabra testigos en Hechos 1:8 es la palabra griega martureo, que significa mártir. Esto significa que cada cristiano que recibe el Espíritu Santo en ese momento debe de contarse como una oveja para matadero. En el momento que tomas tu parte con Cristo y das el paso enfrente y dices: Señor, te sigo, en ese momento tienes al mundo entero contra tu contra, tienes a los poderes y principados en tu contra, tienes todo en tu contra, pero tienes al más grande a tu lado. Y dice la Biblia que si a muchos de nuestros hermanos los mataron por causa de él. Por ejemplo, en Hechos 12 tenemos el primer mártir. ¿Quién fue el primer mártir que mataron una espada? Jacobo. Fue después de Esteban, que fue muerto a pedradas. Tenemos en Hebreos 11:37 todos los mártires que estuvieron enfrentando la espada a través de Cristo. Y al acabar en Romanos 8 este pasaje, nosotros encontramos que el apóstol Pablo, por mucha razón, dice en el versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Quién es una oveja del matadero? Es una oveja que se enfrenta a sus verdugos sin decir ¡bee!, sin gritar como los cochinos y sin hacer ruido delante de sus enemigos. Si tú no has comprendido esto, no has comprendido lo que es la vida cristiana. Pero todas estas cosas, todos los desastres, lo único que hacen es acercarnos más a Él. Puedo repetir, los desastres, lo único que hacen es acercarnos más a Él. Hermanos, ¿cuál es un desastre más grande que nos pudiera suceder? La muerte. Es lo más que podemos perder, la muerte. ¿Y qué dijo Pablo en Filipenses 1? Para nosotros el morir es ganancia. Si nos matan, ¡qué bueno! Si matan a tu hijo, que se lo lleven. Mientras más chiquitos sean a tu hijo, mucho mejor. Benditos los que mueren en el Señor. Gloriosos aquellos hombres que no tienen que quedarse a sufrir. La misma muerte lo único que hace es acercarnos a la presencia de aquel que nos está esperando. ¿Ven por qué somos más que vencedores? Porque en lugar de que los desastres y la desnudez nos produzcan neurosis y angustia y suicidio, nos acercan más y producen en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Eso es lo que significa somos más que vencedores. La palabra más que vencedores no es una palabra muy interesante, porque no es una palabra que diga vencedores, es la palabra griega uper nikomen. No dice somos vencedores, somos más que vencedores. ¿Quién es un vencedor y quién es uno que es más que vencedor? Bueno, el vencedor es el que vence la espada, me les peleé y no me mataron. Me fui a meter en una tienda y robé ropa y no me morí de hambre. Vencieron. Pero ¿saben qué? Venciste en el mundo. Pero en la otra vida, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Muchos de ustedes dicen, por los negocios, ¿qué voy a hacer? Voy a ganar 15 millones de pesos. Venciste en los negocios. Pero el cristiano no es un vencedor, es uno más que vencedor, porque no solamente vencimos en este mundo, sino también en la otra vida. Somos más que vencedores. Tenemos la victoria en nuestro lado. No tenemos entonces por qué amilanarnos, no sufrir tristeza de la pérdida de nuestros bienes ni el odio que el mundo tiene en contra de nosotros. Pablo acaba diciendo en el versículo 36 al 39, en el versículo 38, por lo cual estoy seguro. Ahora ya no menciona tribulación ni persecución. Ahora fíjense lo que menciona. Ahora estoy seguro, dice Pablo, que espada, ni que angustia, ni que desnudez, ni que nada. Ahora estoy seguro de que ni la misma muerte, ni la vida, ni ángeles, no dice el ejército chino, ni los comunistas, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, venga lo que venga, ni lo alto, ni los ovnis, ni los marcianos, ni lo profundo en el dragón que está en el centro del mar, ni ninguna otra cosa criada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es maravilloso que nosotros podamos saber que en Cristo Jesús estamos seguros, que tenemos esa confianza que dice el Salmo 1,
Bendito el varón que medita día y noche mi palabra, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su hoja a su tiempo y su fruto, y todo lo que hace prosperará. La Biblia nos muestra la estabilidad, la tranquilidad, la paz, la seguridad del justo, y nos contrasta: huye el impío sin que nadie le persiga, la neurosis del impío, el dinero no deja dormir a los ricos. Miren nada más cómo viven, no tienen paz, no tienen nada, teniendo todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que vencedores. ¿Lo eres tú en esta mañana? Oremos. Padre, te damos gracias porque es importante que nos abras los ojos y que nos hagas comprender nuestra victoria. Una victoria que ganó tu Hijo Jesucristo en esa cruz y que nosotros compartimos juntamente con Él por ser herederos y coherederos de todas las cosas. Si tú, Padre, nos conociste, nos llamaste, nos predestinaste, nos escogiste para que fuéramos hijos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y nos has librado de condenación, nos has justificado, nos has entregado tu Espíritu y todas las cosas. ¿Cómo es posible que vivamos las vidas que estamos viviendo tan pobres y tan raquíticas espiritualmente? Oh Padre, debemos seguir la verdad en amor, todos creciendo juntos y mirando siempre esa recompensa invisible. Ábrenos nuestros ojos como se los abriste, Eliseo, y permítanos ver con los ojos de la fe que estamos rodeados de tesoros, que estamos rodeados de protección, que nada ni nada nos podrá faltar en este mundo. Joven fui y envejecido, escribía David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Esfuércense, sean valientes, echen mano de la vida eterna, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Ya resucité, ahora me he hecho manifiesto en sus vidas. Tú sabes, dice el Señor, que soy real en tu vida. ¿Por qué entonces tienes prisa? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué esa intranquilidad? ¿Por qué esa ansiedad en tu corazón? Derramen su ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. En el día que temas, en Él confía. Todo aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en tu casa, no solamente en este mundo tendremos bienes, sino en tu casa moraremos también en la otra vida por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque somos más que vencedores. Amigos que nos visitan, ¿cuántos de ustedes no tienen todavía estas promesas, estas seguridades, este aliento que solo Jesucristo puede darte? Mira tu vida alrededor, no tienes propósito ni significado. No puedes decir que tienes una religión, pero no tienes paz en tu corazón. No puedes decir que tienes mucho dinero, pero tu propio dinero no te deja dormir. Solo Cristo puede darte su mano para que disfrutes lo que tú tienes. No quisieras en este momento arrepentirte de tus pecados. Muchos de ustedes en este momento confróntense con la verdad. Jesucristo es la verdad, y ven a la cruz del Calvario por primera vez. ¿Qué necesito hacer? Me podrás decir, para experimentar esta promesa, esta seguridad, y tener ese aliento que mi alma necesita. La Biblia dice que arrepientas de tus pecados. Arrepiéntanse. Arrepiéntete en este momento. Arrepiéntete de tu orgullo, de tus robos, de tus fraudes, de tu fornicación, de tus adulterios, de tu soberbia, de la vida que llevas. Arrepiéntete por primera vez. Dile al Padre: sí, Padre, soy pecador. Necesito tu paz y tu perdón. Mi propio pecado me está destruyendo y produciendo esta neurosis que me va a llevar algún día a suicidarme. Ven a Cristo en este momento, arrepintiéndote de tus pecados. En segundo lugar, tienes que creer con todo tu corazón que Él murió por ti y por mí. Que al extender sus manos, Él llevaba tu culpa, tu infierno y tu condenación eterna. Llevaba mi pecado y mi infierno. Ahora Dios te dice en esta mañana: porque Él murió, yo te puedo perdonar.
Porque Él sufrió, yo te puedo dar la justicia, y nadie más volverá ni a condenarte, ni a poder acusarte, porque yo soy el que te digo esta mañana, que doy mi perdón en base a la muerte de mi Hijo Jesucristo. A los 3 días Cristo resucitó de los muertos, conforme a las Escrituras, y tú tienes que creer que Él vive, que Él está presente en este momento, y que Él puede entrar en la persona del Espíritu Santo, bautizarte con su Espíritu en este momento, y hacerte parte del cuerpo de Cristo. Las personas que en este momento quisieran invitar a Cristo a sus vidas, los que se hayan arrepentido y hayan creído en Él como el Salvador, les pido que repitan esta oración. Padre Santo, te pido perdón por mis pecados. Mi vida no puede seguir de esta manera. Ya no puedo conmigo misma, ya no puedo conmigo mismo. Tengo angustia, intranquilidad, desasosiego, incertidumbre por el futuro. Tengo miedo muchas veces de seguir viviendo. Mas en esta mañana he escuchado que tu Hijo Jesucristo, que entregaste por mis pecados, vive, y que Él podría entrar a mi corazón y darme otro rumbo, cambiar el timón de mi barco y hacerme sentir esa luz, esa esperanza de la cual mi vida carece. Señor Jesucristo, creo con todo mi corazón en ti, que tú pagaste en mi lugar, y te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te pido que de aquí en adelante pueda tener el valor no solamente de hablar de ti, sino de llegar a la muerte y morir por ti. Ahora vive para ti y moriré algún día por tu causa también. Por tu nombre te doy las gracias. Amén.